experto paleontólogo desentierra fósiles sin descansar. Con su pico, con su lupa y su sombrero, busca y busca en la montaña o en el mar. Aquel día en el desierto solitario, un antiguo cráneo Rolo descubrió. Cuando del cielo cayó un extraño rayo, ahí su nuevo amigo Hueso despertó. Increíbles animales que en la tierra ya no están. El más loco paleontólogo hoy nos viene a presentar. Rolo y Hueso, compañeros de aventuras, exploraban juntos ese gran glaciar. Congelados en el hielo esperaban Cuco y Mencho algún día despertar. Increíbles animales que en la tierra ya no están. Con su máquina del tiempo Rolo nos va a presentar. Todo en un solo lugar, fantástico, increíble, colosal. Maravilloso show prehistórico de Rolo. Hoy presentamos La Reina con Caparazón. ¡Hola a todos! ¡Llegué! Por fin llegas, Rolo. Ya estaba por llamar a alguien que te reemplace para hacer el programa de hoy. ¿Y con qué mano ibas a agarrar el teléfono para llamar? ¿Ves? Por eso necesito que me armes un esqueleto. ¿A dónde estabas? Tranquilo. Estaba comprando un poco de fruto y unas nueces que me pidió Mencho para hacer la galletita favorita de Cuco. ¡Mencho, te traje las nueces! Sí, claro. ¿Sí? Claro. Ya. Sí. Después no. Si no me traduce Cuco, no le entiendo ni un gruñido. Aparte, Hueso, pedalear me ayuda a despejar la mente para pensar en qué animal prehistórico vamos a invitar al programa de hoy. Ah, ¿y pensaste? Sí, un montón. ¿Y te decidiste? No. No sé. Está por empezar el programa y no sé a qué animal invitar. ¡Jefe! ¡Una tortuga extraterrestre! Quédese quieto, jefe, que yo me encargo. Toma, maldito invasor. Volvé al espacio exterior. No es mi casquita. Tranquilo, Cuco, quieto. ¿Qué vas a hacer? ¡Wow! ¿Qué hiciste, Cuco? ¿Salvé el planeta? No, me tiraste mi casco de bici a la pileta. Jefe, yo pensé que era una tortuga extraterrestre. Bueno, ahora es una tortuga extraterrestre submarina. Ay, Cuco, a ver si me dan ganas de agarrarte. ¿Vamos a jugar a las estatuas? ¡Me encanta! 1, 2, 3, congelado. No, que se me ocurrió a qué animal invitar al programa de hoy. Ya era hora. Sí, miren, con todo esto del agua y la pileta, se me ocurrió que podemos invitar a la tortuga marina más grande que existió en el mundo. ¡Al Archelón! ¡El cachetón! ¡Parece una vieja sin dientes! No, Archelón se llama y significa tortuga gobernante. Ah, ¿porque era la reina de las tortugas? No, porque era enorme. Y aparte, eso que dijiste sin dientes, es verdad, no tenía dientes. Tenía unas mandíbulas superpoderosas con las que rompía los caparazones de los animales que comía. Dice Mencho que ya que viene le podemos pedir que pele unas nueces porque nuestro rompenueces está roto. Bueno, en verdad lo rompí yo. No. Mencho, no podemos molestar a nuestro invitado con pavadas. ¿Qué dijo? Dijo que usted y yo... Bueno, eso mejor no se lo traduzco, jefe. Volvamos a lo nuestro. Con mi fantástica máquina del tiempo voy a traer el Archelón a nuestro programa para hacerle algunas preguntas. Cuco. Sí, jefecito. Anda a la pileta a prepararla para el Archelón. Sí, jefecito. Ah, y sacá el casco de bici que debe estar en el fondo del agua. Sí, jefecito. Ah, y antes de tirar algo por la ventana, fíjate qué es. ¿Y usted
Antes de comprarse un casco de bici, fíjese que no se parezca a una tortuga extraterrestre. Mira, no te rías, hueso, porque vas a ir volando atrás de la tortuga. Llegó atrás de mi casco de bici. Chito, ya me callé. Hola, bienvenidos al Show Prehistórico, el programa que revela todos los secretos de los increíbles animales prehistóricos. Soy Rolo Rotafolio, paleontólogo experto, y como siempre nos acompaña nuestro columnista estrella Hueso. Hola a todos. Bueno amigos, hoy le vamos a dedicar el programa a un animal prehistórico fascinante, pero que sin embargo a ustedes les va a resultar conocido. Se llamaba Archelón y se veía así. Claro, ustedes dirán, es una tortuga marina, pero no, esta es una tortuga marina prehistórica que vivió hace muchísimo tiempo, en la misma época que los últimos dinosaurios, unos 70 millones de años atrás. Y esa no es la única diferencia, porque el Archelón fue la tortuga marina más grande que existió, pero grande en serio, ¿eh? Miren. Medía aproximadamente 4 metros, así que era larga como un auto. Y además, ¿saben? Pesaba unos 2.200 kilos, o sea, era grande como un auto y pesaba como 2 autos. Esta gigantesca tortuga vivía y nadaba de acá para allá por un extenso mar que en su época ocupaba todo lo que hoy es América del Norte. Pero para conocer al Archelón, qué mejor que traer a uno de estos fantásticos animales a nuestro programa y hacerle algunas preguntas. Vamos a activar ya mismo la máquina del tiempo. Activada. Le voy a apuntar hacia la pileta. Bien. 70 millones de años atrás. Tortuga marina gigante. Eso es. Bien. ¡Marche un Archelón! ¡Ya! ¡Funcionó! Increíble, ya tenemos con nosotros en nuestra pileta un verdadero Archelón. Bienvenidos, un honor tenerlo entre nosotros, señor Archelón. Le presento aquí a mi asistente Cuco que va a traducir lo que usted diga. Dice el tortugón que está muy contento de estar acá. Archelón, Cuco, se llama Archelón. Bueno, dígame, don Archelón, ¿me permite llamarlo Archie? ¿Cuántos años tiene? ¡Oh! 92 años tiene, jefe. Lo felicito, se mantiene bárbaro, ¿eh? Bueno, ahora que lo miro bien, tiene alguna que otra arruguita. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, porque usted vive adentro del agua. Mire, cuando yo me meto dentro de la bañadera, enseguida se me arrugan un poquito los dedos. Porque a mí me gusta en la bañadera poner todos mis dinosaurios, ¿no? Entonces empiezo a correr y darme un remolino. Concéntrate en la entrevista, Rolo. Acá mi asistente Cuco, don Archelón, no podría creer que usted, a pesar de no tener dientes, se alimente de animales tan duros como los crustáceos. Cuéntenos, ¿cómo hace? Dice que son sus favoritos porque son los más crocantes. ¿Qué son los crustáceos, jefe? Buena pregunta, Cuco, buena pregunta. Los crustáceos son animales que tienen una coraza protectora, como los cangrejos, los langostinos, los camarones, las langostas. Y el Archelón se alimentaba de todos esos. Y acá dice el Archelón que también come esponjas, medusas, caracoles y calamares. ¡Es una máquina de masticar, jefe! Con esas mandíbulas, seguro que podría romper 100 nueces en un minuto. Cuco, no molestes al Archelón con el tema del rompenueces, por favor. Sigamos con la entrevista. Dígame, Archie, siendo la tortuga más grande del mar, ¿le tiene miedo a algo? Dice que le tiene miedo a los tiburones, jefe. ¡Oh, oh! Igual que su tía, la que vive en Mar del Plata.
Sí, claro, porque los tiburones eran el depredador de los archelones. ¿Depre qué? Depredador, Cuco. Quiere decir que los tiburones se comían a los archelones. O sea, que yo soy un depredador de milanesas. De milanesas y de todo lo que hay en la heladera. Mejor vamos a escuchar la canción que tenemos preparada para el archelón. Me salió en versitos. ¿Canción? Archelón. Hueso, presente, por favor. Queridos amigos, ahora con ustedes un divertido momento paleontológico musical dedicado a un animal muy especial. En el ancho mar vivía una tortuga, se llamaba Archelón y era grande como ninguna. Sabía viajar lejos y explorar, pero para poner huevo siempre volvía a su hogar. Era la reina de las tortugas, comía crustáceos y no lechuga. Podía vivir 100 años o más. Cuanto más vieja era ella, sabía más. Otra más grande no hubo jamás. La tortuga enorme del ancho mar. Era la reina de las tortugas, comía crustáceos y no lechuga. Era la reina Doña Archelón, casi tan grande como un camión. Bueno, amigos, mientras Cuco despide a nuestro invitado, yo voy cerrando el programa de hoy. Espero que les haya gustado conocer los secretos del archelón. Y recuerden que cada fósil tiene su historia y cada animalito su tatarabuelito. Mencho, ¿qué estás haciendo? Mencho, estás intentando romper una nuez con la pata de la cámara. Mencho, se va a romper todo y estamos transmitiendo. Disculpen, telespectadorcitos. ¡Mencho! Qué animal increíble este archelón, ¿no? Tan gigante. Lo que es increíble es la tranquilidad que hay. Hace como una hora que no aparece Cuco. ¿Verdad? Desde que terminamos el programa no lo veo. ¿Dónde estará Cuco? ¡Acá estoy, jefe! ¿Dónde estaba Cuco? Pelando las nueces que abrió el archelón, jefe. Mire. ¿Cómo? Pero... Antes de volverse a la casa, don Archie me hizo un favor y rompió como 50 nueces de un solo mordisco. ¡Mire! Justo le saqué una foto. Ay. A verla. Pero, ¿cómo lo vas a molestar, Archelón, con tareas domésticas? Mira todas las nueces que Y rompió. bueno, jefe, es que no me quería quedar sin las galletitas de Mencho, que son mis preferidas. Bueno, está bien, le voy a dar las nueces a Mencho, entonces. ¡Mencho, las nueces! Ay. Tomá, estas son las nueces que le hicieron romper al archelón. Mencho, tenés razón. Para la próxima lo usamos a hueso de rompenueces. Mirá la mandíbula que tiene. Ni se te ocurra. Primero te como a vos. Y acá dice Mencho que tampoco encuentra el abrelatas. ¡No! Las arvejas son importantísimas para la cena. No, son mis favoritas. Hueso, ¿me darías una manito? Unos mordisquitos para abrir la lata. No, atrás. Más Pero respeto a eso. sus mayores. Soy un Abrí la valioso lata. fósil prehistórico. Por Una favor. maravilla de la naturaleza. Exijo respeto. No. Él es Rolo, el experto paleontólogo, desentierra fósiles sin descansar. Con su pico, con su lupa y su sombrero, busca y busca en la montaña o en el mar. Aquel día en el desierto solitario, un antiguo cráneo Rolo descubrió.
murió. Cuando del cielo cayó un extraño rayo, ahí su nuevo amigo Hueso despertó. Increíbles animales que en la tierra ya no están. Con su máquina del tiempo, Rolo nos va a presentar todo en un solo lugar. El fantástico, increíble, colosal, maravilloso show prehistórico.